Bien, queridos hermanos y amigos, vamos a continuar con este curso de antropoología teológica y vamos a comenzar en la primera parte y vamos a tomar cuatro puntos principales. Y comenzamos por el primero. ¿Qué es la antropología teológica? La antropología teológica es la rama de la teología sistemática que estudia al ser humano no de forma aislada, sino en relación con Dios. De ahí el apelativo teológica, en relación con Dios, su creador y redentor. Parte nuestra antropología teológica de la revelación especial, o sea, la escritura, y no solo de la experiencia humana o la razón filosófica. Y a razones de esto, eh, la razón de esto es que la escritura misma nos enseña que estudiar al ser humano, y para poder estudiarlo, la única forma es a través de la escritura. Génesis 1:26 nos habla de la creación del ser humano. Salmos 8:4 al 6 nos habla de la dignidad del ser humano. Romanos 1:21 al 23 nos empieza a hablar de eh, la situación del ser humano después de la caída. Juan 1:14, por ejemplo, nos habla de el verbo que se hace carne para darnos ejemplo de la humanidad perfecta. Entonces, la misma escritura nos invita a estudiar al ser humano a través de ella. El estudio de la antropología teológica tiene 5 puntos fundamentales. Primero, debe ser teocéntrico. Se parte desde Dios para conocer al hombre y no del hombre. El verdadero conocimiento del hombre comienza con el conocimiento de Dios, nos dirá Juan Calvino en sus Instituciones, capítulo 1. Y tiene mucha razón con hacer esa aseveración, porque para conocer al hombre, primero tenemos que conocer a Dios. Conociendo a Dios, entonces conocemos al hombre. Debe ser, en segundo lugar, cristocéntrica. Cristo es el modelo y la restauración del ser humano. Por eso, un estudio antropológico teológico debe ser cristocéntrico. Debe ser revelacional, es decir, basado en la palabra y no la especulación. Debe ser integral, reconocer la unidad cuerpo y alma, la vida relacional y la vocación humana y su relación con Dios del ser humano. Y por último, debe ser redentiva, es decir, abordar la creación, la caída del hombre, pero también la redención de él. Veamos el ser humano como criatura y portador de la imagen de Dios. Como criatura. Como criatura, el hombre es creado, finito y dependiente de Dios. Su dignidad no es autónoma, sino es derivado, delegada del Creador. Ya Pablo nos dice, por ejemplo, en Hechos 17:28, nos dice lo siguiente: en él vivimos y nos movemos y somos, citando a un poeta de su tiempo. Y en el mismo poema de la creación, en los inicios, vemos que el hombre es tomado del polvo de la tierra, formado por Dios, y entonces Dios sopla vida en él y se transforma en un ser viviente. Entonces, es una creación derivada. ¿Sí? El hombre es creado, es dependiente totalmente de Dios. ¿Ya? Ahora, este hombre creado de parte de Dios es creado con lo que se denomina en teología imago Dei, la imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios, lo que implica una representación, relación y responsabilidad. Es decir, la imagen de Dios implica tres cosas: representación de Dios, relación con Dios y responsabilidad ante Dios. En Génesis 1, capítulo 1, versos 26 al 28, el hombre fue llamado a gobernar y a multiplicarse. Pero incluso después de la caída, esta imagen no es destruida completamente, sino deteriorada, pero el hombre debe seguir ejerciendo el gobierno y la multiplicación. ¿Por qué? Porque finalmente el hombre sigue siendo un portador de la semejanza divina. Dimensiones de la imagen divina de Dios en el hombre. La imagen de Dios en el hombre es primeramente estructural, es decir, todas mis facultades racionales, morales y espirituales derivan o están
conectadas y derivan de Dios. Es, son facultades que nos provienen de nuestro Creador. Entonces, la imagen de Dios en nosotros es primeramente estructural, es decir, toda facultad racional, moral, espiritual proviene del Creador. Es relacional. El Creador nos creó, valga la redundancia, con capacidad para comunión con Dios y el prójimo. Número tres, es funcional, es decir, nos creó con una función de representar a Dios en la tierra mediante el dominio y la cultura. Aquí hay un mandato cultural de parte de Dios en la creación. O sea, la imagen de Dios comporta esas tres cosas o esas tres dimensiones: estructural, relacional, funcional. El teólogo Babin nos afirma que la imagen de Dios es tanto un don original, es decir, algo que Dios nos da al poner su imagen en nosotros, pero también un llamado a desarrollar plenamente esta imagen. Es decir, está esa imagen de Dios en nosotros, pero nosotros también somos llamados a desarrollar en nuestra vida aquí en la tierra. Ahora, ¿qué ha pasado con el ser humano? ¿Qué pasa con esta imagen? Esta imagen de Dios ha sufrido un deterioro por culpa del pecado. Ha ocurrido lo que se denomina una depravación total, le llaman algunos también. El pecado ha afectado, esto significa que el pecado ha afectado todas las dimensiones del ser humano: la mente, corazón, voluntad y cuerpo. Por eso Pablo llega a ser tajante en Romanos 3, capítulos 10 al 12, cuando dice: no hay justo ni aun uno. Y Efesios 2, 1, 3: muertos en delitos y pecados, por naturaleza sois hijos de ira. Ahora, esta imagen, a pesar de que está en un ser que contiene una depravación total, no está caída, o sea, está caída pero no destruida. La imagen de Dios ha sido distorsionada, pero no eliminada. Entonces, esta imagen deteriorada es producto del pecado, nada más que del pecado. El pecado es aquel que ha deteriorado la imagen del Dios en el hombre. Entonces, sinteticemos. Número uno, el ser humano fue creado bueno, a imagen de Dios, la imagen de Dios en el hombre, imago Dei. Cayó en pecado, corrompiendo su ser y vocación, su imagen la deterioró. Pero Cristo, el hombre perfecto, es quien restaura y glorifica nuevamente esa imagen. Finalmente, el ser humano, con la imagen restaurada, o en ese proceso de restauración, tiene el propósito final de glorificar a Dios. ¿Ya? Entonces, esa es una síntesis teológica sobre el motivo de la imagen de Dios en el pecado. Veamos ahora el punto número dos: la creación del ser humano. Estudiar la creación del ser humano es afirmar, según la escritura, es afirmar la dignidad, vocación y naturaleza del ser humano como imagen de Dios. Veamos el hombre y la mujer creado a imagen de Dios. La creación del ser humano a imagen de Dios es el fundamento de toda antropología bíblica. Tanto el hombre como la mujer son creados con igual dignidad y propósito, reflejando al Creador. Por ejemplo, nuevamente, Génesis capítulo 1, versos 26 al 27. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, varón y hembra los creó. Es decir, ambos son portadores de la imagen de Dios. Ahora, la mujer es creada y puesta al lado del hombre, o en el contexto hebreo, puesta frente al hombre, frente a frente, como un complemento, nunca inferior. Por eso el apelativo es ayuda, pero ayuda idónea, es una ayuda perfecta, es la ayuda que el hombre necesita. Por tanto, nunca está abajo, sino que está al mismo nivel del hombre, mujer y hombre. Porque en ambos está la imago Dei, la imagen de Dios. ¿Ya? Entonces, la imagen de Dios no es exclusiva de un sexo, del hombre.
en este caso, si no es compartida, es tanto del hombre como la mujer. Y este imago Dei debe implicar vivir en comunión, ambos sexos, en creatividad, responsabilidad moral y el ejercicio del gobierno sobre la creación, la administración y la cultura. ¿Mm? Aquí les voy a dar un dato. Puede haber hay un libro de el escritor San Agustín de Hipona, del siglo, aproximadamente el siglo cuarto, se llama La ciudad de Dios. En los libros 13 al 14 hay un análisis profundo de la relación y la creación y relación del hombre y la mujer. Así que te los dejo como dato. Veamos ahora en la dignidad, propósito y educación humana. La dignidad. La dignidad del ser humano es derivada. No se basa en logros, estatus, habilidades, sino en su relación con Dios, como portador de la imagen. Salmos 8, 4 al 6 nos dice, lo hiciste poco menor que los ángeles, pero después dice, le diste dominio sobre las obras de tus manos. Entonces, el hombre, por ser hechura divina y tener la imagen divina, tiene una dignidad en su ser. ¿Ya? Entonces, veamos a ver el propósito. El hombre tiene dignidad, pero el hombre también tiene propósito. El ser humano fue creado para glorificar a Dios. Fíjese lo que dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Hemos sido creados para glorificar a Dios. 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo nos dice, pues si coméis, o si bebéis, o hacéis otra cosa, es decir, todo lo que vosotros hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Es decir, nuestro ser y nuestro accionar en esta existencia es para la gloria de Dios. Entonces, el hombre tiene dignidad, tiene propósito y también tiene una vocación. Y la vocación está en el texto de Génesis. Llenar la tierra, gobernarla, cultivarla. Este es el mandato cultural que el hombre ejerce sobre la tierra. Fructificar, multiplicados. Al hombre se le dice en Génesis 2, labra y guarda la tierra. Y en Efesios 2:10 nos dirá el apóstol Pablo, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, tenemos una vocación. El ser humano tiene una vocación que incluye el trabajo, la ciencia, la arte, la familia y toda esfera de la vida. El ser humano fue creado para vivir activamente en el mundo como embajador del Creador. Veamos ahora la integralidad del ser humano. Dualidad, cuerpo, alma. La visión bíblica del ser humano es unitaria, no dualista en el sentido griego. El hombre no es un alma atrapada en un cuerpo, sino una unidad cuerpo-alma creada por Dios. Recuerde el texto Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Polvo, el molde de su cuerpo, sopla aliento de vida y fue el cuerpo, con ese soplo de vida, un ser viviente. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos distinciones. Por ejemplo, Cristo distingue cuerpo y alma en Mateo 10:28, pero sin embargo ambos son valiosos. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo ora por la santificación completa del ser humano, o de los creyentes, espíritu, alma y cuerpo. 1 Corintios 6:19 al 20, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe glorificar a Dios. Es decir, algunos, hay una pequeña discusión aquí entre si el hombre es dicótomo o tricótomo. Dicótomo es decir que tiene cuerpo y un cuerpo y una parte espiritual. Tricótomo que tiene espíritu, alma y cuerpo. Para no entrar en ese combate sin sentido, podemos establecer claramente que el hombre tiene dos partes, una parte espiritual y una parte física. Y en la escritura se usa indistintamente espíritu y alma, incluso intercambiados. ¿Por qué? Porque ambos, aunque podamos establecer diferencias, ambos son el componente espiritual y el componente físico, que sería el cuerpo. Entonces, está compuesto de dos partes, una parte espiritual y una parte física. Implicaciones de esto, que la resurrección finalmente será integral, es decir,
se resucita cuerpo, la parte corporal y la parte espiritual. No solamente la parte espiritual, la parte corporal y espiritual. Entonces, esa es una implicación de esto. Veamos ahora el pecado y la caída. El pecado original y la depravación total. El pecado original es la condición heredada por todos los seres humanos debido a la caída de Adán. No es meramente un acto, sino un estado de corrupción interior. La depravación es total. Y esto no significa que el ser humano es tan malo como podría ser, sino que todo su ser está afectado por el pecado, mente, emociones, voluntad, cuerpo. En Génesis capítulo 3 está el relato de la caída, la primera caída del ser humano. Ahí hay desobediencia, hay culpa, pero también hay juicio. De estos textos, Pablo llega a concluir lo siguiente. Romanos 5:2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces por ese pecado también entró la muerte. Luego todos mueren. Ahora, ah, este pecado, esta tendencia a lo malo se traslada desde Adán y Eva hasta todas, por toda su descendencia, por todas las generaciones, excepto Cristo. Por eso el salmista en el capítulo 51, el verso 5 dice, maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y Efesios 2, 1 al 3 dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto implica que un muerto, ¿qué puede hacer? Lamentablemente nada. Un muerto no puede hacer nada. Jeremías 17:9 llega a decirnos lo siguiente, el centro neurálgico del ser humano llega a decir, engañoso es el corazón, ese centro neurálgico, más que todas las cosas. Entonces, la humanidad entera pecó en Adán. Hay lo que se denomina una solidaridad federal. Todos pecamos en Adán, todos. Entonces, todos somos culpables porque nosotros pecamos, todos, a la misma manera de Adán. Y no solo heredamos la culpa, sino una naturaleza corrupta. Por eso siempre pecamos. Y el pecado distorsiona la razón, la voluntad y el afecto humano, haciéndolo incapaces de buscar a Dios por sí mismos. Ahora, ¿qué ocurre con esto? La voluntad es esclavizada. La voluntad humana está esclavizada al pecado. El ser humano sigue teniendo libertad natural, elige según sus deseos, según los parámetros de su naturaleza, pero no tiene libertad moral para desear el bien supremo, sin intervención divina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Existe la voluntad, la libertad de elección? Claro, pero todo, a ver, todo aquello que decide, todo aquel que decide lo hace dentro de los límites de su naturaleza. Y el ser humano, al tener una naturaleza caída, elige dentro de los límites de esa naturaleza caída que le permite elegir. Por eso que siempre elegimos el mal. Mientras no esté Dios, el ser humano lo único que hace es elegir el mal, porque no puede elegir otra cosa, porque los límites de su naturaleza caída solo le permiten elegir dentro de los límites de su naturaleza. Ahora, cuando el creyente viene a los pies de Cristo, ahora hay otra fuerza que lo ayuda, porque ha sido despertado de la muerte para recibir el Evangelio de Cristo y su vida ha sido transformada. Entonces puede vivir la vida de Dios con la ayuda de Dios, naturalmente. Por eso en Romanos 8, 7 al 8 nos dice Pablo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto es toda una obra completa y exclusivamente divina. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y por eso el juicio de Pablo en la carta a Romanos, en el capítulo 3, en el verso 10 al 12, dice tajantemente, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Porque si no, si Dios nos hace la obra que hace en el creyente, esa persona no puede buscar a Dios, porque su naturaleza no le permite, porque está caída. O sea, el que hace
que una persona escape de ese lazo de pecado del diablo es Dios. Segunda Timoteo 2 25 al 26 dice, Dios concede que escapen del lazo del diablo los que están, en que están cautivos de él. Martín Lutero, el gran reformador, nos dice en su libro La voluntad esclava, el ser humano tras la caída no tiene capacidad de cooperar con la gracia. Y la salvación, entonces, es solo y exclusivamente obra de Dios. Solamente. Sola gracia. Este es un escrito con el que responde Erasmo, quien creía que la voluntad humana podía inclinarse hacia Dios por sí misma. Lutero dice, no, no puede volcarse a Dios por su propia capacidad, porque la voluntad del ser humano sin Dios está esclavo, esclavo del pecado. Efectos del pecado de la imagen de Dios. La caída no eliminó la imagen de Dios, pero sí la distorsionó profundamente. La semejanza moral, espiritual, funcional quedó corrompida. La escritura afirma que aún los caídos, los humanos, sin embargo, conservan algo de esa imagen, que fundamenta aún su dignidad y responsabilidad, ¿no? Entonces, veamos algunas implicaciones. La imagen de Dios necesita ser restaurada, lo cual se da en la regeneración y santificación. El ser humano sigue siendo responsable moralmente, aun cuando es incapaz de agradar a Dios en su gracia. Y la imagen plena solo se recupera en Cristo, el verdadero hombre. Entonces veamos alguna síntesis. El pecado original. Pecado original. La verdad de esta doctrina es que todos heredamos una naturaleza pecaminosa. La implicación es que nadie puede salvarse a sí mismo. Depravación total. Todo el ser del ser humano está corrompido. La gracia es absolutamente necesaria. La voluntad está esclavizada. Es decir, no podemos elegir a Dios sin regeneración. Implicancia, solo el Espíritu Santo, a través de la regeneración, puede liberar el corazón. La imagen caída está distorsionada, pero no destruida. Entonces, toda vida finalmente tiene valor y toda persona necesita redención. Vamos con el último punto, número 4, la redención del ser humano. En la teología cristiana, Cristo es el modelo perfecto de la humanidad. Aunque Él es plenamente Dios, su encarnación significa que es también plenamente humano. 100% Dios, 100% hombre, asumiendo todas las características humanas sin pecado. En Cristo, la humanidad alcanza su plenitud original. Y aquí podemos citar textos como Hebreos 2, 17 al 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Filipenses 2, 6 al 8, que es uno de los textos más conocidos, el cual siendo en forma de Dios no estima el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Entonces, Cristo en su humanidad perfecta no solo restaura lo que Adán perdió en la caída, sino que también nos muestra lo que significa vivir como verdaderamente humano. Vivir en comunión con Dios, obedecer la voluntad del Padre y ser lleno del Espíritu Santo. En Cristo se ve la perfecta imagen de Dios, una humanidad sin pecado que refleja completamente la gloria de Dios. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre lo que se denomina una unión con Cristo en la nueva creación. La unión con Cristo es central en la teología. El creyente, por medio de la fe, es unido a Cristo en su muerte, resurrección y ascensión. Y esta unión es lo que le produce la nueva creación, un cambio radical en la vida del creyente. Recuerde que Pablo llega a decir, estamos con Cristo juntamente sentados en los lugares celestiales, es decir, todo, estamos unidos a Cristo en todas las etapas, por decirlo de alguna manera, en todas las etapas de Cristo, en su vida, en su muerte, resurrección y ascensión. Estamos unidos a Cristo. Romanos 6 5 al 6 dice, si fuimos plantados con Cristo juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5 17. Efesios 2 4 al 6 nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Implicaciones. La unión con Cristo no es solo una unión jurídica, sino una unión vital. El cristiano es participante
en la vida, muerte y resurrección de Cristo. La nueva creación no es solo un cambio moral superficial, sino una transformación interior profunda que afecta todas y cada una de las dimensiones del ser humano. Y finalmente, la resurrección de Cristo es el primer fruto de esta nueva creación. Veamos ahora la santificación y restauración de la imagen del ser humano. La santificación es el proceso mediante el cual el creyente, a través del Espíritu, se va separando del pecado y siendo transformado a la imagen de Cristo. Esta restauración es progresiva. Comenzó en la creación, en la nueva creación comienza, pero se trabaja hasta el final de nuestras vidas. Romanos 8:29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Apuntamos a la imagen de Cristo. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad. Ahí teníamos Colosenses 3:10 y Efesios 2:4. La santificación no es solamente un proceso moral, es una restauración progresiva de la imagen de Dios en el ser humano. Todas las áreas del ser humano son en este proceso siendo restauradas. La santificación no se completa en esta vida, eso sí, pero el creyente debe tener la seguridad de que al final será plenamente conformado a la imagen de Cristo. Entonces, hagamos una síntesis de lo que hemos hablado. La humanidad de Cristo. En cuanto a su humanidad, Cristo es el modelo perfecto de humanidad, sin pecado. La implicación es que Él es el modelo a seguir de la nueva vida cristiana. Hemos sido unidos a Cristo. Los creyentes están unidos a Cristo participando en su muerte y resurrección. Entonces la vida cristiana es una vida en Cristo, transformada y renovada. La santificación. Esto implica que la imagen de Dios es restaurada progresivamente en el creyente. Y esto implica que cada uno de nosotros, los creyentes, debemos crecer en santidad día a día, reflejando más y más la imagen de Cristo. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.